Praise God. Gloria a Dios. We are in the second session of the first day of this apostolic school in January. Nos encontramos en la segunda sesión de esta escuela de enero. And the title of this session is called Journey to the Apostolic. Y el título de esta sesión es Jornada o Viaje hacia lo Apostólico. That's a very exciting title. Es un título muy excitante. Hallelujah. So there's a journey for us to go on. Hay un viaje que nosotros debemos emprender. In preparing for this message, I wrote down a few things. Para preparar este mensaje estuve leyendo algunas cosas. There's a couple of sentences here that I'd like to read. Hay un par de oraciones que me gustaría leer para ustedes. The heart is not satisfied El corazón no se encuentra satisfecho until reality in Christ is discovered. hasta tanto no se descubra la realidad en Jesucristo. See, we're talking about the journey to the apostolic. Es decir, estamos hablando acerca de la jornada hacia lo apostólico. You know, whenever I say the word apostolic, Bueno, siempre que yo digo la palabra apostólico, I get the picture of like a spearhead, veo la visión de una espada hacia adelante. something being projected that is making a way. Algo que se está proyectando hacia adelante, abriendo un camino. Something that cannot be hemmed in by human hands. Algo que no puede ser sostenido por manos humanas. Something that's always breaking new ground. Algo que siempre está abriendo caminos nuevos. Hallelujah. And it is a journey out of religion. Y es una jornada fuera de la religión. Out of that religion that keeps people bound Fuera de la religión que mantiene a las personas atadas to a human way of doing things. a una forma humana de hacer las cosas. It's a journey out of the traditions of men. Es un viaje que está fuera de todo contexto de la mente humana. And it is a journey into a raw and real Y es un viaje hacia un reino verdadero y authentic and living relationship with Jesus the Messiah. con una relación auténtica y viva It is con Jesús. let's say it again. It is a journey Es una jornada into a raw and real. Do you have the word for raw? hasta un... R-A-W. Sí. Oh, yes, sure. Sí, tenemos una palabra para raw que la que él expresó. Es un camino, un Not a viaje. lion raw. And it's a real and authentic living relationship with Jesus the Messiah. Y es una auténtica, viva relación con Jesús el Mesías. Hallelujah. Brethren, in Matthew chapter 15, Hermanos, en Mateo capítulo 15, see, in this session I really am desiring that the Holy Spirit will bring deseo que realmente el Espíritu Santo traiga, into your being, to capture your heart for the apostolic. que tome a presiones su corazón por lo apostólico. Hallelujah. Because God wants a people Porque Dios desea un pueblo who are unfettered, que esté who are no longer bound, libre, que no esté atado, but who are free pero que esté libre, not to do what they want to do, no para que ellos hagan lo que les but plazca, they are free to do everything Jesus wants them to do. sino para que hagan lo que Jesús quiere que ellos hagan. Hallelujah. This is the journey to the apostolic. Esta es la jornada hacia lo apostólico. Oh, hallelujah. Who's wanting to get there? ¿Quiénes quieren Who's hacer there eso? already? Matthew chapter 15. Mateo 15, You see, when Jesus was on the earth walking as a man, cuando Jesús caminaba en la tierra como hombre, even he had to confront the religious trappings of the day. aunque él tenía que enfrentar las trampas religiosas de su época, And in verse 2 of Matthew 15, y en el versículo 2 de Mateo 15, the Pharisees, the religious leaders, los fariseos, los líderes religiosos, they said, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? For they do not wash their hands when they eat bread." Porque ellos no se lavan las manos cuando comen el pan. That is almost a laughable, statement, isn't it? Esa es una afirmación muy risible, ¿no les parece? That they were so concerned with something so trivial as washing their hands before they eat bread,
que estuviesen tan preocupados por una cosa tan trivial como el hecho de lavarse las manos antes de comer. that they missed the reality of God standing before them in Christ. Ellos perdieron la sensación de ver a Jesús, del Dios, delante de ellos. That's what religion, tradition of men does. Eso es lo que hace la tradición del hombre. It actually blinds you Es to the realmente- reality. Nos ciega en cuanto a la realidad. And you get caught up in something so small when you miss who's standing before you. Y quedas atrapado en una cosa tan pequeña y que te impide ver la realidad, la grandeza de Él. Now someone might say, yeah, that was back then. Oh, pero alguien podría decir, bueno, eso fue atrás. But brethren, the same religious trappings are here today. Pero hermanos, las mismas trampas religiosas existen hoy en día. And they get covered in a disguise Y ellos cubren los cielos that looks good. y se ven bien. It looks like this is where the success is. Look at this big church. Look at all the people there. Y ven que piensa que esto es lo que hay que buscar. Ven esa iglesia grande y dicen, oh hermanos, miren todo lo que hemos conseguido. They've got a big auditorium. They've got this. They've got that. Y tienen un auditorio que tienen de todo, todos los juguetes. But are the people experiencing the reality? Pero están experimentando una realidad. Are they free to follow Jesus? ¿Son libres para seguir a Jesús? Or are they caught up in a church? ¿O están simplemente atrapados en la iglesia? Brethren, God's calling us out. Hermanos, Dios nos está llamando hacia afuera. Anybody who will hear, He's calling us out. A alguien que pueda oír su llamado para que salga hacia afuera. To follow Him according to His word. Para seguirlo a Él de acuerdo con su palabra. You being here is because God wants you here. Ustedes están aquí porque Dios los quiere aquí. And He wants you on this journey to the apostolic. Y ustedes Él quiere que ustedes emprendan ese viaje hacia lo apostólico. It can be very dangerous. Puede ser muy peligroso. Because in coming into the apostolic, it's like that spearhead, you're going to be breaking out of something. Y puede convertirse en algo peligroso porque es como esa espada que comienza a atravesar algo. And that can cause disruptions in people around you. Y eso puede producir destrucción en las personas que lo rodean. But are you willing to go on the journey? Pero ¿quieren ustedes ir en ese viaje? Let's have a look in 1 Corinthians chapter 4. Veamos en Primera de Corintios capítulo 4. Now the Apostle Paul is speaking here, El apóstol Pablo está hablando aquí. and Paul is an apostle and he's representing all things apostolic. Pablo es un apóstol y representa todo aquello que tiene que ver con lo apostólico. Amen. And this is what he says in 1 Corinthians 4 verse 9. Y vea lo que dice en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. Now I want you to see that yes, Paul is talking as an apostle here, Quiero que vean que Pablo se encuentra hablando aquí como un apóstol, but any of us who desire to live an apostolic life pero alguno de nosotros que quiera vivir esa vida apostólica can expect puede the same. esperar, The same as Apostle Paul. puede esperar lo mismo que el apóstol Pablo esperaba. Verse 9. of Versículo 9. 1 Corinthians 4. For I think that God has displayed us, the apostles. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. He's displayed us last as men condemned to death. Ellos son expuestos, sentenciados a muerte. Oh, amen. For we have been made a spectacle Porque hemos sido espectáculo al mundo, to the world, both to angels and to men. a los ángeles y a los hombres. We are fools for Christ's sake. Estamos crucificados por amor a Dios. And see, brethren, on the journey to the apostolic, many may think you are a fool. Amigos, hermanos, What are you Usted- doing leaving this church? ustedes van a ser considerados como tontos por haber adoptado ese camino. Y le van a decir, ¿ustedes por qué son tan tontos? Why don't you believe in sprinkling babies anymore? ¿Por qué no creen en bautizar a los niños en agua? Yeah, why don't you believe in the rapture anymore? ¿Por qué no creen en el rapto? Mm. Mm. Why do you why do you keep talking about the resurrection? ¿Por qué continúan hablando acerca de la resurrección? Why do you love Jesus so much? ¿Por qué aman a Jesús tanto? Why do you always talk about Jesus? ¿Por qué se enfocan tanto en Jesús? Well, you're always talking Jesus, Jesus. ¿Por qué siempre están mencionando Jesús, Jesús?
I'm saying these things, but they're real. People actually will say, why are you doing that? Lo estoy diciendo, parece que fuera broma, pero algunas personas no creen que esto es realmente verdad. Why don't you just keep telling us the 7 steps to get your miracle? ¿Por qué nos mantienen diciendo los 7 pasos para hacer un milagro? Because I'm on a journey to the apostolic. Porque yo quiero caminar hacia lo apostólico. Because I'm finding that there's a reality in Jesus. He encontrado que hay una realidad en Jesús, And it's better than whatever I've experienced before. como nunca lo había experimentado antes. Because it's life. Porque es vida, And it's real and it's eternal. es real y eterno. Hallelujah. So we are fools for Christ's sake. Así que somos locos por If Cristo. you're going to be a fool, be one for Christ. Si ustedes quieren ser locos, sean tontos por Cristo. He says, we are weak, but you are strong. He's talking to the Corinthians. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes, hablándole a los corintios. He's actually being a little bit sarcastic with them. Ha sido bastante sarcástico con ellos. Because they were thinking of themselves a bit more highly than they ought. Ellos que se creían superior a los demás. He says, you are distinguished, Usted dice, ustedes son distinguidos, but we are dishonored. pero nosotros no somos distinguidos. And brethren, these things may come. You see, on the journey to the apostolic, part of it is actually beginning to embrace your weakness. Hermanos, y en el camino hacia lo apostólico, parte de ello consiste en abrazar la debilidad. Because that's the only way that we can find the reality in Christ. Es la única forma como podemos encontrar la realidad en Cristo. If we put on a religious show, Si nosotros presentamos un show religioso, all that is doing is disguising our weakness and trying to put on a strength that is not from Christ. esto lo que nos hace es descubrir nuestras debilidades y darnos cuenta que no estamos haciendo nada para Cristo. Hallelujah. Verse 11, this is wonderful. To the present hour we both hunger and thirst. El versículo 11 es fabuloso, dice, a esta hora padecemos hambre. Yes. And we are poorly clothed, although God's blessed me at the moment. Y estamos pensando que Dios nos bendiga en el momento. Beaten and homeless. Desnudos y abofeteados. Hallelujah. We have a Finnish brother with us who wants to go to Afghanistan. Tenemos un hermano finlandés con nosotros que quiere ir a Afganistán. Hallelujah. And it says we labor working with our own hands. Y estamos dispuestos a trabajar con nuestras propias manos. You see, on the journey to the apostolic, there's a reality to the work we are doing. En la jornada hacia lo apostólico hay una realidad en lo que estamos haciendo. Hallelujah. Not afraid to get in and do hard work. No le tenemos temor a hacer un trabajo pesado. It says, being reviled, we bless. Being persecuted, we endure. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Being defamed, we entreat. Nos difaman y rogamos. And brethren, that happens a lot. Señor, esto sucede mucho a menudo There's quite a lot of defamation. y produce mucha deformación. Rumors will be spread about you when you start to really step out for Jesus. Muchos rumores van a correr cuando ustedes comiencen a dar un paso por Jesús. You might even get called a cult. Inclusive van a llamarlos que como si fueran un culto. Oh, these people are too extreme. Digan, estas personas son demasiado extremas. They're always talking about Jesus. Porque siempre hablamos acerca de Jesús. We have been made as the filth of the world, Nos hacemos lo peor del mundo the offscouring of all things. y de todas las cosas. Who's built up and encouraged now? ¿Quién está siendo edificado ahora? Hallelujah. But this is real. Pero es real. And you know, when you're walking with Jesus in the reality of who He is, Y cuando usted camina en la realidad de lo que Jesús es, all these experiences will still come with some joy, todas estas experiencias las vamos a vivir con gozo. because it'll bring you into a fellowship Porque esto nos lleva a una compañía, una coinonía, with comunión, all of those people who ever dared to give everything for Jesus. por aquellos que murieron y entregaron todo por Jesús. I said here, to describe the journey to the apostolic, Para describir el viaje hacia lo apostólico, it would finally be, finalmente sería, it is the journey of discovering the fullness of God in Jesus the Christ. es descubrir la totalidad de Jesús
en Jesús, de Dios en Jesús. Yes, it's discovering the fullness of God in Jesus the Christ. Descubrir la llenura de Dios en Cristo Jesús. It is knowing the Father in the Son Es conocer al Padre en el Hijo and living out of that revelation and relationship. y vivir en medio de esa revelación. Look in 1 John chapter 1 Capítulo 1 de Juan, to see what the apostolic fellowship is. veremos en qué consiste la comunión 1 apostólica. John chapter 1 and verse 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. 3, perdón. The apostle John is describing his relationship with the word of life. El apóstol Juan se encuentra aquí describiendo su vida con la palabra de Dios. He says we touched the word of life. Dice, hemos tocado la palabra de We Dios. handled the word of life. Hemos llevado esa forma de We vida. saw, we heard. Hemos visto y oído. And in verse 3 he says that which we have seen Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, and that which we have heard we declare to you, eso os anunciamos, that you also may have fellowship with us. para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. John is speaking as an apostle to the church. Juan está hablando como el apóstol a esa iglesia. And he says as an apostle as apostles you will have fellowship with us Como apóstol, usted tendrá esa comunión con nosotros. as you receive En la medida en que reciba the declaration of who the word of life is, la declaración de quién es la palabra de Dios. and then you will find yourself Y entonces se encontrará usted mismo in fellowship with the Father en comunión con el Padre and with his Son Jesus y Christ. con su Hijo Jesucristo. Oh, hallelujah. So this is the journey, brethren. Hermanos, este es el viaje, So esta es la jornada. how does this journey begin? Entonces, ¿cómo comienza esta jornada, este viaje? We must be born again. Debemos nacer de nuevo. John chapter 3. Capítulo 3 de Juan. The beginning of the journey El principio del viaje, de la jornada, begins with being born again. comienza con nacer de nuevo. This must be real in your life. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Born again is not just a statement that you make for when you think you're saved. No consiste en la expresión que usted da cuando nace de nuevo, cuando se convierte. Being born again is a reality. It's something that happens in you. Nacer de nuevo es una realidad que nace dentro de usted mismo. And this is where it really begins, Y your ese journey ac- to the apostolic. Y es aquí donde comienza la jornada hacia lo apostólico. For me, Para mí. it was a suddenly moment. Para él fue un momento sólido. It happened in an instant. Sucedió en un instante. I had been drawn to Jesus Christ. Fui acercado hacia Jesús. And one day I cried out to him. Y un día clamé a él. And the next day I went to a church meeting. Y al día siguiente fui a un servicio. And the message that the preacher preached was answering what I'd cried out about. Y el mensaje que predicó el sacerdote en ese día fue el llamado. I'd asked Jesus, how do I follow him? Le pregunté a Jesús cómo seguirlo. And the preacher began preaching from Matthew chapter 16 verse 24. Y el sacerdote comenzó a orar de Matthew 16 verse 24. Mateo 16, 24. And Jesus said, if you want to come follow me, Y Jesús dijo, si quieres seguirme, you need to take up your cross, deny yourself and follow me. toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. For if you try to save your life, you will lose it. Pero si tratas de salvar tu vida, la perderás. But if you lose your life for me, Pero si pierdas la vida por mí, then you will save it. tú la recuperarás. Those words Esas palabras came into my heart. llegaron a mi corazón, I received them. las recibí, I believed. las creí. I was born again. En ese momento nací de nuevo. Hallelujah. It happened like that. Sucede así. It's awesome, brethren, because it brings you into a relationship with Jesus Christ. Es asombroso, hermano, porque esto nos lleva a una relación con Jesucristo. And in that moment, I had a vision Y en ese momento tuve una visión where I saw Jesus on the cross. donde vi a Jesús en la cruz And when he was on the cross, he looked at me and I knew he loved me.
Y cuando lo vi en la cruz y me miró, sentí que Él me amaba. And he spoke, but not with words coming out of his mouth. He just spoke into my heart. Él no me habló con palabras, sino que algo llegó a mi corazón. It's all on me. Y es todo dentro de mí. And I saw all my sin go off my shoulders and vanish. Y vi que todos mis pecados salían y me dejaban. So the born again experience is to release a knowledge in you that your sins are forgiven. Entonces, el nuevo nacimiento consiste en que usted es consciente de que todos sus pecados han sido perdonados. That Jesus loves you and you've been saved. Que Jesús lo ama y usted ha sido salvo. So have a look in 1 John chapter 2 Veamos en Primera de Juan, capítulo 2, and verse 12, versículo 2, and we'll see what we know when we become born again. y veamos lo que sucede cuando nacemos de nuevo. 1 John chapter 2 verse 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. He says, I write to you, little children, Les escribo, hijitos míos, because your sins are forgiven you for his name's sake. porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hallelujah. What the little children know? ¿Qué sabían los hijitos? That your sins are forgiven. Que sus pecados eran perdonados, That you're loved. que su amor. And the second aspect of little children Y el segundo aspecto de los hijitos is in verse 13. está en el versículo 13. The last part of verse 13. La última parte del versículo 13. He says, I write to you, little children, because you have known the Father. Os escribo, hijito, porque habéis conocido al Padre. And brethren, I know when I was born again, this was exactly what I experienced. Y hermanos, cuando yo nací de nuevo, esto fue exactamente lo que experimenté. I knew Jesus Supe loves me and has forgiven me. que Jesús me amaba y me había perdonado. And I came to know the Father. Y llegué a conocer al Padre. But I came to know the Father like a little child knows a father. Pero conocí al Padre como un niñito conoce al Padre. I knew that He loved me, that He embraced me, Sabía que Él me amaba y que me iba a abrazar, but that's really all I knew about Him. pero era todo lo que sabía de Él. But there is a journey for us to go on. Pero hay una jornada que para nosotros por continuar. But it has to start with this real spiritual birth. Pero debe de empezar con un nacimiento real a nivel espiritual. Amen? Because, see, many people start with a real revelation, Porque muchas personas comienzan con una real revelación. maybe even with a real born-again experience, Inclusive con un nacimiento de nuevo genuino. but then that gets a covering put on it, Pero luego recibe una cubierta and instead of getting released to grow in Christ, y en vez de permitirle que pueda crecer en Cristo, they actually get pushed into a mold that is a religious mold of a particular church or something like that. lo que sucede es que permanecen en un molde, dentro de un molde religioso en la iglesia que no le permite su crecimiento. We need to keep ourselves free of that, Necesitamos estar libres de ello, because in Galatians chapter 3 porque en Gálatas 3, and verse 1, en el versículo 1, the Apostle Paul was talking to the Galatians about this very thing. el apóstol Pablo se encontraba hablándole a los hermanos de Galacia de este mismo tema. He says, "O foolish Galatians, who has bewitched you? Pero Gálatas insensato, ¿quién os habéis embrujado That you should not obey the truth." para que no obedezcan la verdad? You know, Paul was talking about certain people who were Jews, Pablo le estaba hablando a personas que eran judías and they were coming to bring a literal following of the law to these believers in Galatia. y habían llevado su conocimiento, su creencia judía a estos creyentes en Galacia. They came to put a Jewish legalistic religion on believers in Galatia. Ellos quisieron poner sobre ellos un legalismo judío And a by, estos creyentes en Galacia. and by doing that, Y haciendo esto, they were actually coming under a bondage that was not releasing them now to grow. realmente lo que hacían era ponerlos en esclavitud, impidiéndoles su crecimiento en Cristo. And the Apostle Paul even calls it bewitching. It was witchcraft. Y el apóstol Pablo inclusive le dice,
los llama embrujados. because it sucks the life out of your relationship with Christ. Porque ellos abstraía la verdad en su relación con Dios. So, brethren, Así que hermanos, the rest of that passage just basically says, don't start to try and perfect yourself by religious works. fundamentalmente quiere decirles es que no se dejen llevar por estas cosas para crecer en cuanto a Jesucristo. Very soon after I was born again, Muy pronto después que yo nací de nuevo, a close friend of mine went to Bible school, un amigo cercano a mí fue a un seminario bíblico and I was thinking in my mind too, I might go to Bible school as well because I want to learn. y en mi mente yo pensaba, dije, bueno, yo quisiera también asistir a ese seminario bíblico porque quiero aprender más. But I watched this friend of mine for 6 months, Pero este amigo mío durante 6 meses and I realized, no, I don't want to go to Bible school. no le vi ningún progreso y me dije, yo no voy a ir a ese seminario bíblico. Because I saw what was happening to this brother. Porque yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo en esa persona. He was not growing in his spiritual life with No Christ. estaba creciendo en su vida espiritual. He was growing in a lot of head knowledge that was not helping him. In fact, it was destroying his faith. En efecto, estaba creciendo en conocimientos aquí a nivel de su cabeza, pero no le permitía un crecimiento en lo espiritual. Being born again is a release of the Spirit of God in you. Nacer de nuevo significa una liberación del Espíritu Santo de Dios sobre usted. And the Spirit of God reveals Jesus to you. Y el Espíritu de Dios le revela a Jesús a usted. And we are not to try and grow into Christ any other way than continuing in that Spirit of God. Y nosotros no podemos tener una manera diferente de crecer en Dios si no es a través de su crecimiento a la estatura de Él. Hallelujah. So, brethren, I encourage you, Así que hermanos, los animo, stay with the Spirit of Permanezcan. God. Hallelujah. permanezcan. The other thing that happens when we're born again, Lo otro que sucede cuando nacemos in de John nuevo, chapter 1, verse 12 and 13, en Primera de Juan capítulo 12, versículo 13, it says, to as many as have received him, talking of Jesus, the Word of God, muchos hablando acerca de Jesús como la palabra de Dios, to them he gave the right to become the children of God or the sons of God. a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creyeron en Él. When I was born again, I knew there was a destiny that got released in my life. Cuando yo nací de nuevo supe que había un destino que Dios había liberado a mi vida. Do you know that you have a destiny? Ustedes saben que tienen un destino And it's not going to heaven when you die. y no se trata de ir al cielo cuando mueran. That's not the destiny. Ese no es el destino. That's not the destination. Ese no es el destino. The destiny is to become a child, a son of God. El destino consiste en llegar a ser hijo de Dios. Hallelujah. And so we need to stick with that destiny. Así que nosotros tenemos que estar pegados a ese destino. Everything that is necessary, the seed of the Word of God that has been implanted into you, Es necesario que esa semilla de la palabra de Dios que ha sido plantada en usted has everything in it to grow you up into Christ. sea capaz de hacer lo que usted crezca en Cristo. Hallelujah. So allow the seed to grow. Así que permita que crezca. And once we're born again, we need now discipleship. Y una vez que hemos nacido de nuevo, necesitamos entonces ser discipulados. If we are to grow. Si tenemos que crecer. In 1 Peter chapter 2 verse 2, En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 it says that we are to desire the pure milk of the word. dice que debemos desear la palabra pura de Dios. As newborn babes, we are to desire that pure milk. Así que como recién nacidos en la palabra tenemos que desear la leche de la palabra de Dios. So that we can grow. De tal manera que podamos crecer. Hallelujah. So the milk is those simple teachings of the Word of God, the foundational teachings. Así que la leche, esa leche espiritual, es la palabra de Dios, son las primeras enseñanzas. And brethren, many, I don't know about you, but myself, I lacked a lot of those teachings as a newly born again believer. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí como nuevo creyente me hizo falta todas estas cosas. I had a simple understanding of being saved, Tenía un entendimiento simple de ser salvo,
But no one ever taught me about baptism, that I should get baptized. Pero nadie me dijo acerca de que debía ser bautizado. But the Holy Spirit did, Pero el Espíritu Santo lo hizo because He put a conviction in my heart that I should get baptized. porque Él me llevó a sentirlo de esa manera. But the church that I was attending only did them every 2 months. Pero la iglesia a la cual yo asistía solo bautizaba cada dos meses. So I put my name down for it. Así que yo escribí mi nombre para ese bautismo And in the meantime, I fell back into sin. y mientras tanto volví a pecar. So by the time I got baptized, I felt like a hypocrite. Así que cuando yo me bauticé nuevamente lo hice como un hipócrita. And so it didn't end up being a fruitful baptism for me, that one. Y entonces ese bautismo terminó no siendo muy fructífero para mí. It wasn't until I really came into contact with the true apostolic Solamente sucedió cuando yo llegué a tener un contacto con lo verdaderamente apostólico, that foundation finally got properly laid in my life. que ese fundamento fue puesto adecuadamente en mi vida. Hallelujah. You see, brethren, we need to come back to the apostolic. The apostolic is the foundation. Hermanos, necesitamos regresar nuevamente a lo apostólico. Lo apostólico son los fundamentos. So that we can be built on the right foundations. Así de tal manera que podamos ser edificados en los fundamentos correctos. The other thing that happened when I was born again, which is like a second experience that we are to have on this journey, Y lo que me sucedió en mi bautismo es el segundo aspecto de esta jornada. was that I got filled with the Holy Spirit. Fue cuando fui lleno del Espíritu Santo. Hallelujah. Who's experienced being filled with the Holy Spirit? ¿Quién ha sentido esa experiencia del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo? Isn't it wonderful? ¿No es maravilloso? Hallelujah. It releases power. Libera poder. Acts chapter 1 verse 8. Hechos 1:8. It says, but when the Holy Spirit, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. And you shall be my witnesses. Y vosotros seréis mis testigos. Hallelujah. You know, in the beginning of 2001, I made a decision to become a Christian. A principios del 2001 tuve la decisión de hacerme cristiano, But I wasn't really born again yet. pero aún realmente no había nacido de nuevo. So I didn't witness to anybody. Así que yo nunca le testifiqué a nadie. But when I got born again, Pero cuando nací de nuevo, what also happened was I received the Spirit. fue que yo recibí esa llenura del Espíritu. Even in that vision that I had, out of Jesus on the cross came this cloud, which I knew was the Holy Spirit. Y es más, cuando yo vi esa visión que Jesús estaba en la cruz y vino en esa nube, And that cloud just came over me, y esa nube filled llegó me, sobre and mí, went me all around me. cubrió y todo alrededor mío. Love and that empowerment came into my life like I'd never experienced before. Amor y poder llegaron a mi vida como nunca antes lo había experimentado. It was no problem witnessing after that. Después de eso, no fue ningún problema testificar. I couldn't help but tell people about Jesus. No podía aguantarme de predicar a Cristo, Because it was such a radical change in my porque era un life. cambio radical el que yo había sentido. I was happy. Estaba feliz. Hallelujah. Joy was starting to bubble out. Entonces, el gozo comenzaba a fluir de mí. And so people would often ask, hey, why are you so happy? La gente preguntaba, oye, ¿por qué estás tan contento? I thought, that's a really good doorway in. Oye, porque es una manera chévere de sentirse. Let me tell you, Déjeme decirle, Jesus came into my life. Jesús llegó a mi vida. Hallelujah. So this is all part of the journey. Es parte del viaje. God wants us to be filled with the Holy Spirit so Dios- we can have power. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para que tengamos poder. And that power is now to help us to serve. Y este poder es para servir. Amen? So after that happened, I tried to serve in any way I could in the church that I was in. Y después de eso, yo sentí el deseo de servir en cualquier cosa en la iglesia en que estaba. Every meeting I was there. En todo. Every meeting I was there. Welcome to the club. Except the ladies' meeting. Dice que él tenía el deseo de asistir a todos los servicios, menos al de las mujeres. Hallelujah. Anything I could get into, I was into it. En todo aquello que yo podía participar, ahí estaba yo. Hallelujah. And so this is the service aspect now, wanting to serve, having a heart to serve. Este es el aspecto del servicio, de querer servir. But again, brethren, part of what has happened Pero hermanos, nuevamente, parte de lo que sucede
is that many people get caught up serving in a particular church es que la gente se queda allí agarrada sirviendo en una iglesia particular, there's the heart in them to serve, but Que- the things they are given to serve in que servir en las cosas en que le han dado y su corazón está allí simplemente en ese servicio. are just perpetuating that church and not the gospel. Es para perpetuar esa iglesia y no el evangelio. You see, God has put that desire in every person who's spirit-filled to serve Him. Dios ha puesto ese mismo espíritu en todos aquellos que han nacido de nuevo, ese espíritu de servir. But God wants it to be directed into service for the gospel. Pero Dios quiere que ese deseo de servir sea canalizado totalmente al servicio de Dios. But another thing that happened during that time, Y otra cosa que sucedió durante este tiempo, you know, I told you before I fell into some sin again. yo les había dicho que había pecado, And after I'd got out of that sin, y después que salí de ese pecado, I found out something else. encontré algo más. I still had a lot of problems. Seguía teniendo muchos problemas. And it was like God began to bring up all the different issues of my life. Era como si Dios estuviera lidiando con todos estos asuntos de mi vida. Who knows what I'm talking about? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Who's ever been through something like that? ¿Quién ha estado a través de eso en alguna Some of you ocasión? going. Algunos de ustedes saben. Because He wants to get to the real issues in our heart. Porque realmente Él quiere llegar a esos asuntos reales en nuestro corazón. But at that time, I had no one really to lead me through all that in a very mature way. Pero desafortunadamente en ese momento no tenía a nadie que me condujera en ese camino. So, you know, I went with counselors and all sorts of different people to try and get free in my soul. Entonces yo traté de salir de eso en mis fuerzas y visité a otras personas que ministraban liberación, etcétera. I renounced just about every curse that could ever be put on mankind. Y cuando estaba en ese proceso renuncié a todas las maldiciones que estos consejeros me decían, Hoping that I would get that one that would set me free. esperando que ese me liberara. Who knows what I'm talking about? ¿Quiénes saben de qué estoy hablando? And so I tried as best as I could at that time to get free, but I didn't realize where the real freedom was. Y traté sobre todas las cosas de liberarme, pero no lo conseguía. But you know what happened one day? Pero ¿sabes lo que sucedió una vez? I was in the place where they were doing lots of renunciations. Yo estaba en un lugar donde se encontraba la gente renunciando a todas las cosas. and I had a clear, it was like a vision, I guess it was a vision. I saw Jesus Creo que tuve una visión, vi a Jesús in like a picture in front of me. como en un dibujo frente a mí. Well, not just in front of me, he was like in the front of the whole place where we were. No estaba solo frente a mí, sino frente al lugar donde me And in encontraba. that picture, he had a very stern look on his face. Y en ese cuadro él tenía una mirada fija. And it's like he looked at me and said, Nick, bring them to me. Y era como si me dijera, Nick, tráelos a mí. And I could feel the love of God in what he was saying. Y pude sentir el amor de él, de Dios, en lo que estaba diciendo. Because it's like he was so disturbed that all these people are here doing this, and he's standing right in front of them. Y mientras yo veía que la gente hacía estos movimientos, y él lo que quería era que estuviéramos frente a él. See, the journey to the apostolic is coming to know the fullness of God in Christ. Entonces, el camino a lo apostólico consiste en llegar a Cristo, a Dios a través de Cristo. And in Colossians chapter 2, verse 9 and 10, En Colosenses 2, 9 y 10, it says, For in him, in Christ, porque dice que en Él, en Cristo, dwells all the fullness of the Godhead bodily. mora toda la divinidad, And we are complete in him, y en Él somos completos. who is the head of all principality and power. Quien es la cabeza de todos los principados y potestades. See, brethren, as we come to know the fullness of God in Christ, Vea, hermanos, en la medida en que nosotros
veamos la llenura de Dios en Cristo, that's the key to you becoming complete. esa es la clave para que usted y yo estemos completos. Our only completeness is found in Him. Nuestra llenura total solo se encuentra en Él. And in Him, Y He en is the Él- head of all principality and power. Él es la cabeza de toda potestad y dominio. Hallelujah. So you don't need to fight the principalities and powers anymore when you Así- know the apostolic. Así que cuando usted conoce lo apostólico no tiene que luchar más contra potestades y principados. You know, if you're still fighting them up there like this, Y si ustedes se ponen a combatirlos de esta manera, combatirlos, combatirlos, oh, fighting up there, allá arriba, why are you doing that? ¿por qué usted hace eso? You must not be in Him, Ustedes no deben, parece que no estuvieran en Él. because we are complete in Him who is the head of all principality Porque and nosotros somos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades. power. Hallelujah. You see, brethren, God wants to bring apostolic revelation, Ve, hermanos, Dios quiere traer la revelación apostólica, because that's what will set you free. porque eso es lo que lo libera, lo hace You libre. see, even the word apostello, it means to send, Aún la palabra apostelo, que significa enviar, and the Greek word apostolos means Y- apostle, y la palabra griega apóstolo significa apóstol, a sent one, un enviado, a commissioner, un comisionado, and it comes from this word to send, which also has the idea y viene de esta palabra que significa enviar, que trae la idea, tiene la idea of releasing into liberty and setting free. de hacer libre y dejar en libertad. You see, the true apostolic releases freedom. Así que vean, el lo apostólico verdadero produce liberación, Hallelujah. Because it releases the revelation of the fullness of the Godhead. porque eso libera la plenitud, la llenura de Dios, lo apostólico. I also went through a time where I started to experience the power of God. Y también llegué a experimentar épocas en que sentía el poder de Dios. I went to some charismatic meetings that were very powerful. Y asistí a varios encuentros carismáticos y era muy poderoso. The anointing there was so strong. La unción allí era muy fuerte. Mucho. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. People would be lying on the carpet under the power of God, and it was real. The presence of God was very heavy. Y la presencia de Dios era muy poderosa y se sentía allí en la gente que estaba de pie. But I even myself, I would lay on the carpet under that power of God. Y yo mismo estaba yaciendo en esa alfombra bajo el poder de Dios. And there was a couple of wonderful things that happened. Y hubo un par de cosas maravillosas que sucedieron. God released prophetic word to me, Dios liberó palabra profética a mí, which again was leading me on in this journey. la cual me estaba guiando en este viaje, en Because esta he said jornada. to me, Nick, you're going to be a Joshua Me dijo, Nick, tú vas a ser un Josué and lead people into the inheritance. y vas a llevar gente a la herencia. I think the person who gave me that prophecy had Ah. no idea really what he was saying. Yo creo que la persona que me estaba dando esa profecía no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, But it was from God. pero era de Dios. But I saw through that whole time, Pero yo vi en esos tiempos difíciles, even in my own heart, aún en mi propio corazón, that even under all that anointing and power, que aún a pesar de esa unción impartida, my heart was still broken and my mind was still broken. mi mente estaba rota y mi corazón estaba aún roto también. I was not whole in any way. Not that I'm whole right now, but I was not in a place where I could serve Jesus effectively at all. No me encontraba completo, no me encontraba totalmente estructurado de la manera en servir. All the power in the world doesn't necessarily change your heart. Todo el poder necesariamente no cambia tu corazón. And so that led me to look in my heart. I began looking for a father. Entonces, eso permitió que yo en mi corazón comenzara a buscar a un padre. So talking about journey to the apostolic. Estoy hablando acerca de I una began- jornada hacia lo apostólico, in my heart, un viaje hacia lo apostólico. In my heart, I was looking for a father.
dentro de mi corazón yo me encontraba en la búsqueda de un padre. Somebody to teach me how to walk with God. Alguien que me enseñara la manera de cómo caminar con Dios. And Malachi chapter 4, Y Malaquías capítulo verse 4, 5 and 6 versículos 5 y 6, was a key scripture to me in those days. fue la palabra clave en esos días. And it says, Y dice, "Behold, I will send you Elijah the prophet he aquí yo envío al profeta Elías before the coming of the great and dreadful day of the Lord. antes del día terrible del Señor. And he will turn the hearts of the fathers to the children, Y él volverá el corazón de los padres a los hijos. and the hearts of the children to their fathers, Y el corazón de los hijos a los padres. lest I come and strike the earth with a curse." Hasta quitar la maldición de la tierra. Did you know that the earth is cursed when there's no fathers? ¿Ustedes se han dado cuenta de que la tierra está en maldición cuando no hay padres? The earth is not a good place to be La when there's tierra no no fathers. es un buen lugar para estar. But I could see in this scripture, God, you're going to restore something. Entonces yo vi en estas escrituras, Señor, tú vas a restaurar algo Before the great and dreadful day of the Lord. antes del día terrible del Señor. In other words, before that great judgment comes, En otras palabras, antes, en el día de que ese juicio terrible vendrá, there will be a restoration of the hearts of children to fathers and fathers to children. habrá una restauración del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. And it's not just talking about natural families. In fact, primarily, it's not even really talking about that. Y primariamente, básicamente, no estoy hablando acerca de la familia en lo natural, Although I'm sure that will be some fruit of it. pero estoy seguro que habrá un fruto de eso. But it's talking about spiritual fathers and spiritual children. Sino estoy hablando de padres e hijos espirituales. It's talking about there being some fathers who will know how to bring up the children. Estoy hablando acerca de padres que sabrán criar a los hijos. So in 2005, I was part of a ministry En el 2005 fui parte de un ministerio that was connected with this ministry here in Toowoomba. que se encontraba conectado de alguna manera con este ministerio aquí en Toowoomba. I saw a flyer, a Sorry? brochure. I saw a brochure for a seminar. Vi un panfleto Yeah. And on it had Apostle Paul Galligan. y en él vi apóstol Paul Galligan. Pablo. Pablo Galligan, yeah. We are going to use that name in South America. And when I saw it, I saw Apostle. Y cuando yo lo vi, apóstol. Because from very early on, as a born-again believer, I felt called as an apostle. Porque desde que nací de nuevo, sentí como especie de un llamado a ser apóstol. But from what I'd seen of the church, I thought, how is this going to happen? Pero de acuerdo a lo que yo veía en la iglesia, me preguntaba, ¿y cómo va a pasar esto entonces? Because all I can see is that there's a senior pastor, there's an assistant pastor, there's a youth pastor, Porque yo lo que veía era al pastor presidente, al pastor asociado, al pastor de jóvenes. and if I want to try and get up there, I have to go through all the Y ranks, si quiero escalar y llegar hasta la cumbre, pues tengo que ser primero una cosa y después otra. and that didn't appeal to me Y después que me llamen, because I wanted the real thing. yo quería, eso no era lo que me llamaba la atención, porque yo quería una cosa real. So when I saw this brochure, I thought, apostle. Pero cuando vi este panfleto, apóstol, Oh, I have to go here and find out about this. tengo que entrar aquí y averiguar acerca de qué es esto. So I went to that meeting, Así que fui a esa reunión and Apostle Pablo Galligan, y vi a apóstol Pablo Galligan. he was sharing on sonship. Estaba compartiendo en Sonship. God bringing forth sons. Yeah, it happens. Yeah, the word sonship. Yeah. He was talking about God having many sons. Yeah. Sonship. Oh dear. God bringing many sons to glory. But I have many. Adopción. Adopción. Sonship. Yeah, yeah. And, he, Adopción. and as Paul was speaking on this topic of adoption, Y mientras
Paul estaba hablando acerca de este tema, compartiendo este tema sobre la adopción. Something happened in my heart. Algo sucedió en mi corazón. And this was another experience that changed me. Y esa fue otra experiencia la cual me cambió. I began to cry out, "My Father, my Father." Comencé a clamar, Just out of my... Padre, mi Padre. Padre, mi Padre. Padre, mi Padre. And it just kept coming from my spirit. Y eso venía de mi espíritu. And it actually, at first, it scared me a little bit. Y al principio esto me asustó un poco, Because it was coming so strong. porque estaba viniendo muy fuerte. And while at the same time I was really wanting a father, at the very same time I was also scared of that. Y aunque yo deseaba realmente tener un padre, también me asustaba esto un poco. But I knew God was doing it in me. Pero sabía que Dios estaba haciendo esto dentro And de He mí. spoke to me two things. Y me habló dos cosas. He said, Nick, Me dijo, Nick, I am making you a son to me. te estoy haciendo hijo hacia mí. And I am giving you Pablo as a spiritual father. Y te estoy dando a Pablo como un padre espiritual. That's the exact things He just spoke into my heart. Eso fue lo que exactamente habló él a mi corazón. And so this was now my introduction into the true apostolic. Y esto realmente fue mi introducción hacia lo apostólico. I used to live about 1.5 hours from this base center in Toowoomba. Yo vivía más o menos a una distancia de hora y media del centro en Toowoomba. But after that I began to come up here as much as I could whenever teaching was on. Pero desde entonces comencé a venir tan a menudo como me fuese posible. I began to hear the apostolic word. Y comencé a escuchar la palabra apostólica. And things began to make sense like they'd never made sense before. Y las cosas comenzaron a tener sentido como nunca antes había sido. Revelation from the Word of God began to flow into my life. La revelación de la palabra de Dios comenzó a llegar a mi vida. I began to understand what the Bible was talking about. Comencé a entender de qué trataba la Biblia. I started to see how the Old and New Testaments fit together. Y me di cuenta cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento casaban juntos. I began to see how the whole counsel of God, what the eternal purpose was. Y comencé a entender lo que era el consejo de Dios. And I felt like I'd come home to Father's house. Y sentí como si hubiera llegado a la casa del Padre. And not long after that, Y no mucho tiempo después, I came to the next stage, if you Lleg- like. I came to the next llegué hasta stage. hacia el estado siguiente, hacia el paso siguiente. I knew God wanted me to be trained. Vi que Dios quería que yo fuese entrenado. So it's time for training. Entonces, era el momento para el entrenamiento. I'd acknowledged the call as an apostle, Reconocí el llamado como apóstol and now I knew I needed training. y ahora sabía que necesitaba ser entrenado. Hallelujah. You know, brethren, many people go without being properly trained and sent. Vean, hermanos, mucha gente salen sin ser adecuadamente enseñados y entrenados. When we go without training, Cuando vamos sin entrenamiento alguno, it can cause a lot of hurt and heartache. That's unnecessary. podemos innecesariamente producir muchos dolores de cabeza. But now I was ready, so I said to Paul, Bueno, ya en este momento ya me encontraba listo y le dije a Paul, I said, Paul, I feel like I want to give up everything now and come up and be fully trained as a disciple. le dije, Paul, parece que voy a entregarme todo, voy a salir de todo y necesito ser y quiero ser debidamente entrenado. And Paul said to me, leave it for 6 months. Entonces Paul me dijo, bueno, vives conmigo 6 meses. If you still feel the same way about it after 6 perdón. months, tell me then. Sorry, I made a mistake. Okay. Me dijo, bueno, vuelve dentro de 6 meses y dentro de 6 meses, si sientes el mismo deseo, me avisas. And so after 6 months, I felt the same way. Y 6 meses después yo me sentía de la misma manera. I said, Paul, I want to be full-time trained as a disciple. Y le dije, Paul, deseo ser entrenado y enseñado de tiempo completo. And he said to me, Jesus had disciples for 3 years. Y me dijo, Jesús tuvo discípulos por 3 años. They lived with Jesus, they did everything with Jesus, they ministered with him, they learned from him. Ellos vivieron con Jesús, Jesús los enseñó e hicieron lo que Jesús les pidió durante 3 años. And so
why don't you come and live with me then for 3 years? Entonces, ¿por qué no vienes y vives conmigo durante 3 años? I said, hallelujah. Dije, aleluya, Let's do that. vamos a hacer eso. And so I gave up what I was doing in Brisbane. Entonces, dejé lo que estaba haciendo en Brisbane And, you know, I went to see the senior pastor of that church I was involved with in Brisbane. y entonces fui a ver al pastor presidente de la iglesia en el cual yo me encontraba involucrado en Brisbane. And I went to him and said, this is what I'm doing. I told him what I was doing. Entonces le dije, mire, esto es lo que estoy haciendo y le conté lo que yo estaba haciendo. And he was very good, but I could sense something that, like a presence that was there that was wanting to keep me in bondage. Pero aunque él tuvo una actitud muy buena, yo sentí que había algo que quería mantenerme en esclavitud. And it even intimidated me for a bit. It wasn't really coming through the pastor, but I could just see it around there. Y lo que me dijo, quiso como intimidarme. No era una cosa sino en el espíritu, había algo alrededor de él. But as soon as I explained it and made the decision firm and left, Y- suddenly the heavens opened. Y después de que yo manifesté mi decisión definitiva, salí y vi que los cielos se abrían. So just like when Jesus came up out of the water of baptism, Como cuando Jesús And the salió de heavens las opened. aguas del bautismo. that's exactly what I started to feel. The heavens opened. Los cielos Los cielos. abiertos. Abierto. Los cielos abierto. The heavens opened. Hallelujah. And I began to walk now with like an ease of revelation and understanding. Y comencé a caminar con un sentir de revelación y comprensión. So brethren, Así que hermanos, where are you on the journey? ¿dónde está usted en esta jornada, en este Just to viaje? show you a scripture in Acts chapter 16, Para mostrarles a ustedes algo en las Escrituras en Hechos just 16, to show you where I'd come to. para mostrarles hacia dónde llegué yo. Verse 1, Versículo 1, it says, Then Paul came to Derbe and Lystra, después llegó a Derbe y a Listra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, and then in verse 2 it says he was well spoken of by the brethren, y en el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos, and then in verse 3 it says that Paul wanted to have him go on with him. y dice que Pablo quiso que fuese con él y tomándole, lo circuncidó. And so that was the relationship I entered into. I became like a Timothy to Paul. Entonces, esta fue la relación en la cual yo me introduje, en una relación con Paul. Now receiving training for Ahora, ministry. recibiendo el entrenamiento, Hallelujah. And so I got so excited because I could see I'm living the Bible. y yo estaba bastante excitado porque vi que la Biblia estaba siendo una realidad. Who wants to live the Bible? ¿Quién quiere vivir la Biblia? Who wants to walk out what you see here? ¿Quién quiere caminar y salir y verlo? This sort of training and walk, Esta clase de entrenamiento y de caminar it doesn't come by going to a Bible school. no la recibimos por el hecho de que vayamos a un seminario bíblico. Because the true apostolic is real relationships in Christ. Porque lo apostólico es realmente una relación con Cristo. And those are committed relationships in Christ. Y aquellos que están comprometidos en una relación con Cristo. You know, they're not sort of relationships where, you know, I'll stick around you until you really offend me. Un tipo de relación que realmente me ofende. They're relationships where you've made it a commitment in your heart, no, we're going to walk together. Y es la relación que usted tiene que hacer en su corazón de que caminemos juntos. In Christ for the sake of the gospel. Con Cristo. And as Por long as that, gracia, por el Evangelio. and as long as that agreement is there for the gospel's sake, you're together. Y si estamos en esa relación misma con el Evangelio, Hallelujah. So there's many other things to share about growing as sons hay muchas otras cosas que compartir como hijos. and learning how to receive training and discipline, Y cómo recibir el entrenamiento y la disciplina. even learning how to be corrected. Aún aprender a ser corregidos, a aceptar la corrección. Hallelujah.
And through these things, God forms us to become everything He wants us to be. Y mediante esto nosotros llegamos a ser formados como Dios quiere que seamos. So, brethren, there's a calling out. Así, hermanos, que hay un llamado. God is calling for a different people, a separate people. Dios está llamando a las personas por separado. He's even calling for a remnant people Y Él inclusive los llama al azar, who will come out from among them and be separate. que lleguen a Él y sean separados. Who are going to go on this journey to the apostolic. Aquellos que van a seguir en este camino, en este viaje, en esta jornada a lo apostólico. To give everything for the Great Commission. Aquellos que dan todo por la gran comisión. You know, in Psalm 110 verse 3, Vea el Salmo 110, versículo 3. it says, "They shall be volunteers in the day of His power." Dice que serán voluntarios en el día de su poder. See, coming into the true apostolic revelation Así, llegar a la revelación de lo verdaderamente apostólico. is actually coming into a place where you become a bond slave. Es realmente llegar al estado de ser un esclavo por decisión propia, Where you volunteer now to give up all of your rights. en el cual usted voluntariamente cede todos sus derechos. And to say, I have no more rights except what Jesus tells me to Y do. se dice a sí mismo, no tengo más derechos sino aquel que el Señor mismo me otorgue. And to do that in the context of a body. Y hacer de esto en el contexto del cuerpo de Cristo. Hallelujah. Are you on the journey? ¿Están ustedes en la jornada, en el viaje? Amen. So, brethren, Así que, hermanos, let me pray. Permítanme orar. Amen. Father, Padre, I thank you that you have us on a journey. te doy gracias porque nos encontramos en esta jornada, en este viaje. And it is to find the reality of the fullness of God in Christ. Y es encontrar la realidad de toda la llenura de Dios en Cristo. It's to go after the mark of the high calling of God in Christ. Es correr detrás de la meta del supremo llamado. And it's to do that together. Y es realizar esto juntos. It's to have all the foundational experiences in our life. Es tener todos los fundamentos y las experiencias en nuestra vida. It's coming out of religion, Abandonar la religión, coming out of tradition, abandonar la tradición, to be a part of the spearhead company of people ser parte de esta espada de personas, de grupo de personas that are bringing the revelation of the true God to the whole earth. que traen la revelación a toda la tierra. It's becoming that chosen generation, Es llegar y convertirse en esa generación escogida, that special people, ese pueblo that especial, royal priesthood. Royal kings and priests. Real sacerdocio, Hallelujah. And a people who will proclaim the praises of Him. y el pueblo que proclama su gracia And bring salvation y to trae others. salvación. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Lord, may you release a heart in us, a desire Señor, libera un corazón que desee to go after those things which are truly apostolic, seguir detrás de aquello que es lo apostólico, which have your stamp of authority and approval on them, que tenga tu sello y tu aprobación en ellos, which have that apostolic foundation as the core. que tenga como corazón, como núcleo, los fundamentos apostólicos, So that we can be a people who truly represent you. para que seamos personas, pueblo que realmente te representamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén, amén.